Dios amoroso y tierno, gracias por tu afecto y tu cariño por nosotros. Sabemos que has diseñado nuestras amistades y lazos familiares para ser marcados por el amor y el afecto, y que las conexiones humanas reflejan el amor que tú tienes por nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestros lazos familiares y de amistades con un profundo afecto, que estén impregnados de tu amor, permitiendo que tu espíritu fluya libremente entre nosotros, que podamos expresar nuestro aprecio de manera sincera y generosa, mostrando a los demás el mismo amor que tú nos has mostrado. Ayúdanos a cultivar amistades saludables y afectuosas, que aprendamos a escuchar con empatía, a ser comprensivos y a demostrar cuidado y ternura en nuestras interacciones con los demás, que nuestras palabras y acciones estén llenas de amor y gracia, edificando y fortaleciendo las relaciones en las que estamos involucrados. Te pedimos, Señor, que restaures lo que ha sido dañado, que tu amor reconciliador fluya en nosotros, sanando heridas del pasado y restaurando la unidad y el afecto perdido, que podamos perdonar como tú nos has perdonado y buscar la reconciliación y restauración, ayudándonos a amar como tú nos amas, y que podamos ser canales de tu afecto en un mundo que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús, quien nos amó hasta el extremo de la crucifixión. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Hoy es 30 de marzo y vamos a leer Jueces capítulo 1 y capítulo 2. Y pues bueno, el libro de Jueces está como entrecruzado. Tiene varios temas que fraguan en su totalidad un retrato de las características de esa época. Por ejemplo, en el prólogo tiene dos partes, cada una con su propósito distinto. No están cronológicamente relacionadas ni ofrecen tampoco un estricto esquema gradual de todo el periodo. La primera parte permite establecer un escenario más histórico de la narración que le sigue, y en ella describe la ocupación de la tierra prometida por Israel, desde sus conquistas iniciales hasta los grandes fallos y el rechazo divino. Y luego la segunda parte nos va a presentar una perspectiva básica de este periodo, desde los tiempos de Josué hasta el seguimiento de la monarquía, que es un periodo que estuvo caracterizado por ciclos permanentes de apostasía, de opresión, de crisis de aflicción, de bondadosa liberación por parte de Dios. Y el autor de Jueces resume y analiza la forma en que Dios se relaciona con su pueblo, que es rebelde. Y luego entonces tenemos la parte que es el principal, ¿no? del libro, la cual relata en detalle el verdadero ciclo repetido, ya descrito, que es lo que les dije ahorita, ¿no? La apostasía, la opresión, la crisis de aflicción, la liberación, que tiene un inigualable diseño propio. Cada ciclo tiene un comienzo similar. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y luego tiene su conclusión. El país tuvo paz durante cierta cantidad de años. Entonces vamos a ver cómo se repite la infidelidad del pueblo y la fidelidad de Dios 5 veces. Primero con Ahod, luego con Débora, luego con Gedeón y su hijo Abimelech, después con Jefté, y para terminar con Sansón. Luego está el epílogo, que es la parte final de Jueces, que describe una era que está caracterizada por la corrupción moral y religiosa, tanto de las personas como de las ciudades y las tribus. Y pues bueno, tiene divisiones, pero no están relacionadas de manera cronológica, ni las fechas son claras. El caso aquí es que se resalta nuestra infidelidad como individuos, como personas, como pueblos, como grupos, y la fidelidad de nuestro Dios. Entonces comencemos el día de hoy con Jueces capítulo 1 y capítulo 2. Israel continúa su lucha contra los cananeos. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió: Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón:
suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Besek derrotaron a 10,000 hombres. Ahí se toparon con Adoní Besek y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoní Besek logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adoní Besek exclamó: 70 reyes, cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Luego lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. Los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén. La capturaron, matando a todos a filo de espada, y luego incendiaron la ciudad. Después, la tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en la Cefelá. Avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Jimán y Talmai. Desde ahí avanzaron contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Acsa. Y fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, quien la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Acsa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar a Acsa del asno, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y bajas. Los descendientes de Hobab, el kenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad. Allí habitaron con la gente del lugar. Después fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, ciudad a la que destruyeron por completo. Desde entonces Sefat fue llamada Jorma. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, cada una de ellas con su propio territorio. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro, tal como lo había prometido Moisés. Caleb recibió Hebrón y expulsó de esa ciudad a los 3 hijos de Anac. En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven con los benjaminitas en Jerusalén. Los de la tribu de José, por su parte, subieron contra Betel, pues el Señor estaba con ellos. Enviaron espías a Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y estos, al ver que un hombre salía de la ciudad, le dijeron: muéstranos cómo entrar en la ciudad y seremos bondadosos contigo. Aquel hombre les mostró cómo entrar en la ciudad y ellos la conquistaron a filo de espada, pero al hombre y a toda su familia les perdonaron la vida. Y ese hombre se fue a la tierra de los hititas, donde fundó una ciudad a la que llamó Luz, nombre que conserva hasta el día de hoy. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Bet-Seán y de Tanac con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor, y Bleam y Megiddo con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Solo cuando Israel se hizo fuerte, pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos del todo. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Geser, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Zabulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Quitrón y Nalón, y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Ahlab, Aksib, Gelba, Afec y Rehor. Por eso, como no pudieron expulsarlos,
El pueblo de la tribu de Aser vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat, sino que vivieron entre los cananeos que habitaban en aquella región. Sin embargo, sometieron a trabajos forzados a los que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat. Los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa y no les permitieron bajar a la llanura. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Eres, en Ayalón y en Salbín. Pero cuando se acrecentó el poder de la tribu de José, los amorreos también fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la cuesta de los Escorpiones hasta Selá e incluso más arriba. El ángel del Señor en Boquín. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: Nunca quebranté mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible, y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló hacia todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Desobediencia y derrota. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos por su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos, que los libraron del poder de esos invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses, a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones. No las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué.
Entonces, empezamos la lectura de Jueces con una pequeña reseña, como una repetición de lo que leíamos en Josué, que es el resumen preliminar de los hechos ya narrados, ¿no? Para demostrar que los primeros siglos de Israel en la tierra prometida son un ciclo continuo de su apostasía, de opresión, de clamores de aflicción, de liberación misericordiosa. Porque lo que se quiere hacer aquí es recordarle a Israel que solo podrá disfrutar del reposo ofrecido por Dios en la tierra prometida cuando se convierta en un pueblo fiel a Él y a su pacto, porque el Señor dejó de ayudar a Israel por causa de su apostasía. Nos dice el texto que acabamos de leer que Él vendió a su pueblo que había comprado. O sea, va y los rescata de Egipto y luego viene y los entrega a las naciones que Él había prometido echar de la tierra prometida. Mas, sin embargo, es no quiera cumplir su promesa, sino porque dijo, si sigues mis preceptos, si solo me alabas a mí, o sea, les dio los 10 mandamientos y el primer mandamiento es, solo existe un Dios y los israelitas ya están alabando a otros, entonces pues ya eso ya se verá el pacto, ¿no? No es que Dios no cumpla su parte del pacto, es que los israelitas se corrompieron, entonces ya no les toca la parte que Dios les iba a dar, porque pues no, ellos no hicieron su parte, para empezar. Entonces, Padre, nosotros te pedimos, Señor, que nos muestres nuestra corrupción, que nos muestres nuestro pecado, que nos enseñes, Señor, en qué te estamos fallando inmediatamente, que el Espíritu Santo nos dé convicción y que seamos lo suficientemente humildes de corazón, Señor, para reconocer tu guianza, para reconocer tu liderazgo y lo suficientemente fuertes como para seguirte. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino, por siempre y para siempre. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.